Toda buena cena tiene una sobremesa. La radio de la biblioteca también. Sin títulos. Sobremesa filosófica. ¿Qué es el amor? ¿Por qué amamos lo que amamos? ¿De dónde viene el amor? Cuando nació Afrodita, estuvieron festejando los dioses y entre ellos también el hijo de un tal Metis, Poro, también llamado el recurso. Terminada la comida, como era habitual en una fiesta, llegó una tal Penía para mendigar y, como buena mendiga que era, andaba rondando las puertas. Así las cosas, Poro, el recurso, borracho de néctar, pues todavía no existía el vino, tras entrar en el jardín de Zeus, cayó dormido torpemente. Entonces la pobreza, Penía, motivada por su carencia de recursos, tramó hacerse de un hijo de él, del recurso, y se acostó con él, y así fue como concibió a Eros. Por ello, ciertamente, Eros ha nacido como servidor y también como seguidor de Afrodita, por haber sido engendrado en medio de los festejos de su nacimiento, y es por eso, por su naturaleza, amante de lo bello, por ser Afrodita realmente hermosa. ¿Y salió al padre o a la madre? ¿A Poro o a Penía? Por la naturaleza de su madre, siempre pobre, y está muy lejos de ser delicado y bello, como piensa la mayoría. No, por el contrario, es bruto y flaco, descalzo y sin techo. Duerme siempre en el suelo, sin mantas. Se acuesta a cielo abierto en los portales y en los caminos, siempre compañero inseparable de la indigencia. ¿Y del padre? ¿No heredó nada? Sí, claro que sí. Por la parte de su padre, anda al acecho de bellos y nobles. Es viril, intrépido, hábil cazador, siempre maquinador de recursos, ansioso de saber, ingenioso, filósofo de por vida, temible hechicero, hacedor de encantamientos y sofista. En verdad, no es inmortal ni mortal, sino que en un mismo día a veces retoña y vive. Y cuando le va bien, claro. A veces se está muriendo, pero recupera la vida gracias a la naturaleza propia de su padre. Si bien lo que consigue siempre se le escurre de entre las manos. El tema de hoy es el amor. Nosotros invitamos la cena. Nuestra visita trae el postre. Empieza la sobremesa. Yo diría que con el tema del amor nos enfrentamos decididamente a un misterio, sobre todo por su procedencia. Nadie sabe a ciencia cierta de dónde viene, por qué nos enamoramos de tal persona y no de tal otra, que quizás es muy parecida, ni por qué amamos tal oficio o profesión que a otros les puede parecer insufrible. Lo que sí sabemos es que, no obstante los esfuerzos y el dolor que a veces tenemos que enfrentar por la persona o el objeto amado, solemos sentir que el amor es dador de felicidad, es fuente de ella. Pensemos, por ejemplo, en muchos padres de chicos con problemas crónicos que no viven como sacrificio lo que hacen por sus hijos. En general, siempre se consideró el amor como una positividad, una perfección del ser que ama. Más aún, amar algo bueno, un arte o un oficio, nos hace ascender de algún modo. Queremos practicar ese arte o ese oficio cada vez mejor, con lo cual
nos hacemos mejores. Con todo, y desde la antigüedad, en la historia de la filosofía se han hecho distinciones, entre ellas entre dos direcciones que puede asumir. Una es el amor como necesidad, que deriva de una especie de carencia y por eso de apetito, al que los antiguos llamaron justamente eros. Otra, el amor como donación, como sobreabundancia, al que nombraron agape. Es en este último sentido que la tradición cristiana habla de Dios como amor, en el sentido de agape. Entre los humanos, el amor crece justamente cuando se da movimiento, circulación en un sentido y en el otro, o sea, cuando alguien da pero también necesita y recibe, y vuelve a dar, a necesitar y a recibir, y así. Pero además de estas direcciones, hay clases o tipos de amor. Especialmente se ha distinguido entre el amor-pasión, que compromete la dimensión sexual, no solo a los sentidos, y a una clase de amor que, sin ser necesariamente menos intenso, se dio en llamar espiritual. Respecto del amor-pasión, que hace hincapié en la dirección centrípeta o absorbente del eros, muchos han subrayado la nota de dependencia y hasta de esclavitud que puede presentar. El amor-pasión, el amor erótico, precisamente porque es necesidad, necesita de la presencia del ser amado, por lo menos de su imagen, que es una presencia visual. Pensemos en las viejas fotos de relicarios o las que se llevan aún hoy en las billeteras hasta llegar al Skype. Y necesita también de permanentes reafirmaciones de correspondencia por parte del amado. De ahí el constante preguntar, ¿me querés, me querés, me querés? Pero es un hecho que cuando este o cualquier otro tipo de amor se va profundizando, o sea, cuando se da cada vez más esa circulación de la que hablábamos de dar y recibir, el que ama y tiene conciencia de ser amado, se afirma en su propia vida, expande su ser y se siente como liberado. Desde luego que se han elaborado distintas teorías sobre el amor, desde las que reducen la atracción entre los amantes a una reacción química, hasta las psicoanalíticas, pasando por muchas otras, pero hay casi siempre en ellas el intento de responder a algo muy básico. El amor se da entre semejantes o entre opuestos. La visión de que el amor se da entre semejantes encontró tradicionalmente su expresión popular en la búsqueda de la media naranja. En cambio, cuando se considera que se da entre desemejantes y hasta opuestos, se hace más evidente la necesidad de buscar la armonía que lleva a la unión. Desde luego, esa armonía no se alcanza si una de las dos partes en juego intenta imponer predominio sobre el otro. La otra clase de amor, el amor de amistad, podríamos llamarlo, tampoco puede prescindir del ida y vuelta, del dar y recibir, aunque ese dar y recibir no siempre sea simétrico. Aunque sí puede prescindir de la presencia constante del amigo amado, justamente porque no tiene las urgencias, digamos así, de lo corporal. Algunos filósofos han pensado que ese movimiento impulsado por la atracción y que lleva a la unión se da también entre las cosas. De ahí que se diga, por ejemplo, que el fuego ama al aire, lo busca porque su unión con el aire le permite liberarse, expandirse y permanecer en lo que es, en su existencia de llama. Otra cuestión que se ha tratado cuando se discute sobre el amor es su relación con la belleza. Pero claro, también aquí necesitaríamos establecer primero de qué tipo de belleza hablamos. Necesario, dador de felicidad, motor de vida y perfección, buscador de armonías, enamorado de lo que es hermoso,
El amor sigue siendo, como decíamos al comienzo, un misterio, un fascinante misterio que ningún teórico se puede jactar de haber resuelto. Silvia Mañavaca es persona, que no es poco, amante de la filosofía, el cine, el arte, la literatura, la música, el trabajo, los viajes. Sigue intentando enseñar y aprender. Nunca creyó en nada que se haga sin pasión. No puede vivir sin amigos. Y ahora, en medio de tanto enamoramiento, nos vamos a una tanda. Ahora, sin títulos, sirve el café. Se dice que el amor es más fuerte entre tantas otras cosas que se dicen. Y se dice que Quevedo consideraba que el amor puede ir más allá de la muerte. Les voy a leer el soneto, ¿sí? Así lo compartimos. Dice Quevedo en este bello soneto: cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevaré al blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora su afán ansioso lisonjera. Mas no se departe en la ribera, dejará la memoria en donde ardía, nadar sabe mi llama el agua fría, y perder el respeto a la ley severa. Alma, a quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, medidas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejarán, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrá sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. ¿Y el amor es más fuerte o no? ¿Puede el amor ir más allá de la muerte? Yo tenía un vecino que justamente hizo eso y fue preso. ¿Por qué? Perdón, no lo presenté, lo tenemos a Aníbal entre nosotros. ¿Qué tal? Hola Aníbal, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola Aníbal. Hola Aníbal, ¿qué tal? No, y bueno, le gustaba lo del polvo enamorado, le gustaba lo del más allá de la muerte, y la mujer la sacaron de la casa 2 meses después. ¿Por qué? Porque se ve que ella no quería más. Ay, pobrecita, claro. Bueno, Aníbal, muy interesante. También contamos con la presencia de Juan Goldín, ¿sí? De Rodolfo Arbe, Martín Narvaja. Nos sigue acompañando Silvia Mañavaca, y en la producción y operación nuestra amiga Mercedes Cervera Novo. A ver, ¿están de acuerdo con esto de que el amor siempre es más fuerte? A ver qué dicen los filósofos. A ver, muchachos. Yo pienso que sí. Lo que me despierta ese soneto es que lo material, lo corporal, la materia, no nos reducimos a eso, sino que tenemos una dimensión que es la dimensión afectiva, que es la que le da sentido y pone en movimiento la vida, las relaciones con los demás, y bueno, eso conmueve, ¿no? Uh-huh. Sí, quiero aclarar que esto que leímos al principio en la apertura es es un pasaje del diálogo entre Sócrates y Diotima, justamente, que Platón magistralmente lo escribe en su banquete, en el banquete, y se corresponde con el mito del nacimiento de Eros. De eso se trató.
Y en cuanto a Eros, bueno, Eros es algo difícil de definir, difícil de, ¿no? Es pasajero, parece que es como muy bien se señala en el diálogo, se escurre como agua entre los dedos. ¿Te parece, Martín? Bueno, a mí siempre me gustó mucho otro de los mitos que está ahí en el A ver, banquete, que sí. es el mito de que somos gente incompleta, que estamos buscando nuestra otra mitad. La media naranja, como Sí. dijo Silvia en su Lo que nos alocución. esclaviza y a lo que tendemos somos nosotros mismos, porque esa es la lectura del otro mito también. Y en ese sentido Eros está ahí sobrado de recursos, falto de recursos, está siempre a la búsqueda. ¿Pero a la búsqueda de qué? Es un poco de su propia herencia, quizás. No estás de acuerdo. ¿O sí, sí, estás de acuerdo. Estoy absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que estaba pensando en esta búsqueda que mencionabas recién, Martín. Yo creo que con los escolásticos, además, en general, que nunca nos enamoramos de alguien o de algo, nos enamoramos de la imagen que suscita ese algo o ese alguien en nosotros y nos adherimos a esa imagen. Y me parece que el problema surge cuando ese algo o ese alguien se revelan no coincidentes con la imagen que nos hemos formado de eso, o bien cuando la realidad misma va evolucionando y la imagen que nosotros nos formamos de ella, pues no acompaña esa evolución. Entonces se produce esta especie de desarmonía. Sí, a mí me gustaría agregar que la imagen que nosotros recibimos del otro, que este es el costado quizás psicoanalítico, pero que me parece pertinente, es un poco la imagen de cómo el otro nos mira, en muchos casos. Digamos, porque la imagen que uno tiene del otro es viéndolo a uno mismo. Digamos, esa es la imagen que en principio no es una imagen así, o si no sería muy de voyeur, no sé, oculto, ¿no? Viéndola o viéndolo actuar, pero siempre la imagen que uno tiene es la imagen frente a los ojos de uno, y esos ojos del otro devuelven una mirada. Entonces hay como una interacción ahí muy profunda en ese espejo o lo que fuere. ¿Y eso cuánto dura? Y es un poco como en el poema de Octavio Paz, hasta que solo es real la niebla, ¿no? Hasta que solo es real la niebla. En ese sentido yo me quedaría con una de las líneas de Borges en el segundo poema de los dones, si la memoria no me es infiel, que dice por el amor, cuando da gracias, y dice, bueno, por el amor que nos deja ver a los otros como los ve la divinidad. Qué lindo. Qué lindo. Es una plenitud y que está lejos, como decía recién Rodolfo, del voyerismo, ¿no? Y también y está igualmente lejos del espejo de Narciso. Claro. Uh-huh. Sí. ¿No? Sí. Tratar de encontrar en el otro un reflejo de nosotros mismos, en lugar de buscar la diversidad y la otra mitad que señalaba Martín, ¿no? Sí. Y el amor hiere también, ¿no? Sí. Igual hay otra cuestión respecto del amor, que es respecto a la cual yo me hago preguntas, y es que en estas últimas décadas o siglos se ha puesto como forma central del amor el amor de la pareja, y no sé hasta qué punto es la forma paradigmática del amor o la más necesaria. Hay un montón de otras formas de amor que no son importantes,
aparte del amor a las causas que seguimos y el amor a las cosas, el amor a las personas de otros modos. La horizontalidad del amor en el sentido de los amigos, o el amor de madres a hijos o padres a hijos, o a compañeros de trabajo, o a admiración por un escritor, un músico, o por alguien que nos sorprende o admiramos. Nada, eso. Me pregunto si es válido esto de considerar que la forma, cuando decimos amor, nos representamos a dos amantes. El amor erótico. Exacto. En ese sentido yo añadiría muy, muy enfáticamente el amor al oficio o el amor a la profesión. Siempre me gustó el diccionario del mítico José Ferrater Mora, cuando inicia una biografía, dice de alguno de los filósofos que trata, dice fulano de tal profesó en Heidelberg. Profesor. O sea, claro. es profesor porque profesó, ¿no? Porque profesó una fe justamente, ¿no? Y me parece que precisamente en un siglo, una época, digo siglo en el sentido de horizonte epocal como la nuestra, tendría que promoverse o tendría que jerarquizarse un poco más el amor a lo que se hace, ¿no? Y la importancia de estar enamorada en principio del camino que se elige. Sí. Aquellos que tenemos la enorme, gran fortuna de poder elegir el camino. No por nada hemos elegido la filosofía, que es como sus mismas palabras, es una palabra compuesta, es amor a la sabiduría. Da para mucho el tema del amor, da para tanto que esto va a continuar. Vamos a seguir hablando del amor en otros encuentros, en sus más diversas versiones y en sus más diversos rostros. También el rostro oscuro, el lado oscuro del amor, que es el desamor. De eso también vamos a hablar. Pero bueno, esto continuará, tenemos para rato, y por suerte nos vamos a volver a encontrar el próximo jueves. Y ahora, antes de despedirnos del todo, por supuesto, nuestro agradecimiento a los operadores, a Nicolás, a Martín, y también vamos a escuchar un tema, ¿sí? Con el que nos vamos a despedir, que es el siguiente. Vamos a escuchar el discurso de Sócrates, correspondiente a el ya citado Banquete de Platón. Eros es hijo de la pobreza y de la riqueza que lo engendró. Así es que desea lo que no tiene, siempre lo bello, lo feo no. Como no es Dios ni hombre, está en el medio,
cuerpos, eso es muy obvio. En cuarto lugar, belleza que hay en las normas de conducta. En quinto lugar, las ciencias, y en sexto lugar, la única. Contemplar la idea de belleza y engendrar virtudes verdaderas. Contemplar la idea de belleza y engendrar virtudes verdaderas y lograr el deseo